Bueno, muy bien. Entonces, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva sesión del CEDEC dentro del proyecto sobre el estudio de los programas de delación en Latinoamérica. En esta oportunidad nosotros tenemos la presencia del doctor Felipe Irarrázaval, director del Centro Competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez, el SECO, abogado de la Universidad de Chile, LLM, de Yale University en el año 97, Visiting Scholar de Stanford Law School en el 2018, becario Fulbright, es fiscal nacional económico de Chile, ex socio de Filippi Prieto Carrizosa Ferrero de Uría, ex asociado extranjero de Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP de Nueva York, profesor de análisis económico del Derecho de la Universidad de Chile entre el 2000 y el 2013, profesor de libre competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez desde el año 2020, columnista permanente del diario El Mercurio. El doctor Felipe Irarrázaval es uno de los académicos y profesionales más importantes en el derecho de la competencia latinoamericano y en los últimos años pues nos tiene deslumbrados y acostumbrados a una gran producción intelectual a través del Centro Competencia. Además, como conocedor de primera mano del programa de clemencia o delación, pues es una persona que naturalmente en este proyecto nosotros queríamos entrevistar. Muchas gracias, doctor Felipe, por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias, Alfonso, por tus cariñosas palabras. Muy bien, entrando en materia sobre los programas de delación, quiero advertir que pues nosotros en el Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, yo particularmente, vengo haciendo un trabajo de análisis del programa de delación para el cual he tomado en consideración 4 países como base, que son Colombia, Perú, Chile y México. Y yo escogí esos países para el estudio comparativo por ser los países que han tenido un mayor desarrollo en Latinoamérica. Naturalmente, los referentes del tema de delación, pues los Estados Unidos, Europa, España y pues muchos países que han venido implementando pues, el programa de clemencia o delación desde hace pues dentro de los últimos 20 años. Pero para mí particularmente, el caso chileno es de la mayor importancia por las soluciones que ha encontrado el caso chileno a los retos que nosotros observamos para los países latinoamericanos y para los países que tienen un sistema de public enforcement. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál ha sido el desarrollo del programa de delación en Chile y cómo es el marco jurídico que regula la delación en su país? Y pues si nos puede hablar un poco de los casos más representativos de delación desde que se implementó el programa. Bueno, perfecto. A ver, el marco del programa de delación surge a partir del 2009. Es ahí cuando se reformó la ley chilena, que es una ley cuyo origen arranca de 1959, el mismo año de Colombia. Hay varias similitudes entre la normativa chilena y la normativa colombiana y sus realidades. Y es un programa, bueno, que a mí tuve el desafío de poner en pie y aplicar, pero tengo que reconocer que ya había una guía de delación compensada que había hecho mi antecesor, Enrique Vergara. Entonces el programa arrancó con la modificación legal y con la guía que se hizo en esa oportunidad por la Fiscalía. Son pocos artículos, no son muchos, que establece la institucionalidad de la delación compensada, ¿no? Y la posibilidad de que esta confesión
tenga un efecto eximente, ¿no?, en la responsabilidad respecto a las multas. Tuvo, a mi juicio, una importancia en su aplicación, no por la cantidad de casos, sino que porque eran casos que tenían bastante relevancia, y los delatores fueron grupos económicos importantes en Chile. Entonces, yo no pesaría las delaciones compensadas en Chile, entre comillas, sino que revisaría o mediría su calidad en el sentido de la importancia del caso y de quién era o quién fue efectivamente el delator. En Chile entiendo que han habido alrededor de, a partir del 2009, de unas entre 8 y 10 delaciones compensadas. Los números los pueden encontrar en el centro, en SECO, están todos los números. Y de esas, lo importante es que la que se han resuelto en forma positiva, en el sentido de que se ha declarado la existencia del cartel, y que obviamente la delación compensada ha ayudado a esa declaración o esa sentencia de los tribunales. Tuvimos un caso, vamos a hacer un doble clic a Alfonso, porque Alfonso es súper entendido en la región. En este caso tuvimos el caso Tissue, a propósito de papel higiénico, de servilletas, ¿no?, y de papel para múltiples usos. Y en ese caso ahí hubo, a mi juicio, un cierto retroceso respecto al programa de delación compensada en relación con una sentencia de la Corte Suprema a propósito de la calificación de lo que podría ser la coacción como una forma de perforar el programa de delación compensada, una forma que además está en muchas legislaciones comparadas. Entonces, en resumen, es un programa relativamente reciente, todavía no tiene mayoría de edad, ¿no? Es un adolescente todavía, ¿no? No va a cumplir 12 o 13 años el programa. Ha tenido un cierto, a mi juicio, éxito en el desarrollo del programa. No tanto en número o en cantidad de postulaciones o aplicaciones, sino que más bien en las que ha ocurrido, se han tramitado en forma bastante rápida y se ha obtenido una sentencia condenatoria. Y además, en relación a las personas que hicieron la aplicación, que son importantes empresas extranjeras o grupos económicos en Chile. Y lo que sí es cierto es que en el último tiempo, por una serie de razones que vamos a conversar con Alfonso, no ha habido o no se percibe una potencialidad más desarrollada o un desarrollo más elevado en la delación compensada como una forma de baratar carteles, por las razones que vamos a conversar. Yo creo que quizás, no sé si te respondo a algo, pero es una respuesta más bien general, ¿no? Sí, muchas gracias por esa respuesta, que quiero profundizar un poquitico. Entonces, quisiera saber si estos 9, 10 casos en un número de años que ya es 13 años, si ¿cómo lo comparas tú con otras jurisdicciones? ¿Sienten en Chile que el programa es exitoso porque la calidad de los delatores ha sido buena y porque las delaciones han sido exitosas, pero ese número se ve como un número normal o como un número pequeño? No, yo creo que no es un número, digamos, que llame la atención, ¿no? Incluso en el contexto internacional, ¿ah? Y claro, uno esperaría que fuese un mecanismo más utilizado, ¿no? Y uno le gustaría que ese número fuera un número más alto, ¿no? Además, en el Claro. caso de Chile, pasa una cosa que, a diferencia de otras regulaciones como Estados Unidos, en Chile uno puede postular a la delación compensada cuando ya haya una investigación abierta,
como para incentivar justamente el programa de delación compensada. No, yo creo que el número muestra una cierta humildad en relación con el programa, pero a su vez el programa de delación compensada tiene elementos muy exógenos a la cultura jurídica, ¿no? Y también a la sociedad, especialmente sociedades pequeñas y concentradas como la chilena, ¿no? Y de alguna forma ese número está reflejando eso, ¿no? Sobre el futuro del programa de delación compensada, bueno, yo creo que hay signos de interrogación, hay varios temas que lo cruzan y que son complejos, ¿no? Uno, el tema de la intersección o de efectos secundarios o no tan secundarios en temas penales. También está el tema de la indemnizaciones, ¿no? Como un elemento que cohíbe o limita el hambre que podría tener una empresa para poder efectivamente delatarse, ¿no? Ahora, también es cierto que no hay que ser tan exigente con un programa como este en las condiciones como socioculturales o jurídicas que hacía referencia, ¿no? Y muchas veces, si tú tienes casos que son renombrados, importantes, el hecho que ya esté en el aire la posibilidad de la delación compensada, y hay una cosa que es bien interesante, que probablemente, y eso no lo puede medir la autoridad, muchas veces eso logra automáticamente una inhibición de la formación de carteles o incluso de la continuación de carteles ya existentes por el hecho de la existencia de la delación compensada, aunque no se aplique la delación compensada. Yo creo que ahí hay un efecto de sombra de la delación compensada, que aunque el número no sea relevante de casos que efectivamente se delaten, el solo hecho de la existencia de la institución, yo creo que es profiláctico en un sistema o una economía de mercado, justamente porque permite que exista un elemento desestabilizador de los carteles solo por la potencialidad de que efectivamente alguien apriete el botón y efectivamente se delate. Gracias, qué buena respuesta, qué interesante. Y entonces ya vamos a entrar en el segundo segmento de la entrevista, en el cual nosotros queremos abordar lo que hemos percibido nosotros en nuestro análisis como los retos que tiene el programa de delación en los países latinoamericanos y en particular en los 4 países en los cuales nosotros estamos centrando el análisis. Y cuando nos referimos a retos, nos referimos a aquellas cosas que hacen más difícil que el programa sea efectivo. Entonces, nuestro análisis primero dice, bueno, ¿qué características debe tener un programa de delación para ser exitoso? Y señalamos una serie de características como que haya una buena autoridad, que el tema institucional funcione bien, que las multas sea posible aplicarlas, que las multas sean significativas y disuasorias, que haya fair play, suficiente información, bueno, una serie de características como el ideal de lo que sería un programa de delación. Y después decimos, en los países que hemos estudiado, vemos que hay algunos retos, o sea, cosas que podrían hacer que esa no ecuación, sino desigualdad, o sea, que para que alguien delate tiene que ser más rentable delatar que no delatar, porque definitivamente, pues no, el derecho no puede suceder que haya delatores que delaten, entre otras razones, porque tienen como decimos, un come to Jesus en el sentido de que sienten el remordimiento o ven que la conducta que han realizado no es moralmente aceptable, pero digamos, esas son cosas más profundas y que dependen de cada una de las personas, pero lo que el derecho realmente tiene que establecer es que haya un incentivo económico, es un tema de law and economics. Y hay una serie de cosas que hacen que de golpe se dañe esa ecuación o esa desigualdad de que es más benéfico delatar que no delatar. Y la primera es la criminalización. Entonces, la pregunta es si en la jurisdicción de Chile se ha criminalizado el derecho de la competencia y si esa respuesta es afirmativa, si queremos saber si hay investigaciones simultáneas de libre competencia y criminales
el tema de la doble delación y cómo eso ha afectado el programa de delación, qué soluciones brinda el derecho chileno a ese tema, advirtiendo que pues para nosotros el ejemplo de Chile es uno de los más importantes en la región. A ver, es un temazo, todo lo que plantea. Además, lo planteaste de una manera muy, muy orgánica y muy ordenada. Déjame primero partir por una cuestión bien específica. Delatarse tiene que ser un negocio, eh, pero no cualquier negocio, tiene que ser un buen negocio. El delator tiene que pensar que está haciendo un buen negocio y que la delación le hace sentido, no solamente como una forma de remordimiento moral, digamos, de que ha habido un abuso de su parte en relación a la libertad que le ha otorgado la economía de mercado, sino que es una decisión económicamente sensata, razonable y que no se va a arrepentir por haber hecho una delación compensada, digamos, ¿no? Eh, y para que ocurra eso, yo creo que la autoridad que administra el sistema de delación compensada tiene que ser muy sensible en darse cuenta de que hay un equilibrio muy precario justamente en hacer un buen negocio la delación, ¿no? Y hacer efectivamente el costo-beneficio. Es muy fácil que la autoridad se nuble y se vea tentada a demonizar al cartel y de paso al delator, ¿no? Y pasa algo muy curioso en la delación compensada, que a su vez yo creo que es virtuoso, pero que mucha gente no la entiende. Es que el equipo jurídico y el equipo económico del delator pasan a trabajar para la autoridad, digamos, en cómo están armando la delación compensada. Y ese clic de la autoridad de entender de que quienes están al otro lado de la vereda pasan a ser, entre comillas, tus mejores partners en el proceso de la delación compensada, es un proceso que la autoridad o los líderes de la autoridad lo tienen que permanentemente refrescar, porque los equipos están muy reseteados para la pelea del litigio, digamos, con la contraparte. Y el caso del delator, entre comillas, y tiene que ser visto así como un amigo de la casa, ¿no? Un amigo de la casa para los efectos de materializar efectivamente y operativizar la delación, ¿no? Una vez que, una vez que la delación efectivamente se tramita y se administra, hay que tener mucho cuidado con el tema de los riesgos reputacionales, porque el riesgo reputacional puede hacer una diferencia para los delatores futuros en el sentido de que no sea un buen negocio delatarse, ¿no? Y ahí de nuevo hay que ser muy cuidadoso en el tema mediático por parte de la autoridad respecto a qué percepción tiene del delator y del proceso de delación para no descuidar o no hacer más gravoso incluso el haberse delatado que el no haberse delatado, ¿no? Porque el delatado baja las defensas y reconoce que cometió una infracción. Entonces, no tiene defensa como la tiene los otros que participaron de la infracción, digamos. Entonces, está en una situación muy complicada. Lo mismo también para el proceso de indemnización, porque el delator, efectivamente, como ya reconoció que cometió la infracción, también está en una situación bien compleja, ¿no? Yo creo que esta es una institución que hay que mirarla desde el prisma del derecho penal. Es una institución que viene y que se origina en el derecho penal y también es una institución extremadamente anglosajona, ¿no? En esta cuestión, esta cuestión de mirar a la delación como una suerte de negocio y esta, entre comillas, confabulación con la misma autoridad para que la delación compensada funcione. Y esta confesión, en donde es una confesión, pero con un premio para que confiese, ¿no? Y que ese premio
obviamente no es la reparación de indemnización, pero a lo menos como premio es el eximente respecto a la multa, ¿no? Eh, yo creo que eso tiene, pero eso ya sería motivo de otra charla, tiene un tema de la cultura cristiana, digamos, donde nosotros estamos imbuidos en nuestros países, La culpa, el que, perdón. claro, la culpa es una cosa casi religiosa, es la confesión, digamos, Sí, y yo creo que eso me da la impresión a mí que no me extraña que toda esta lógica de la relación compensada, que es una lógica que viene del mundo penal, es una lógica que se da con más facilidad en el mundo anglosajón, digamos, ¿no? En contraste con el mundo más de una tradición judío-cristiana en países continentales. Ahora, ¿qué pasó en Chile? Y yendo más al meollo de tu pregunta en relación con las interferencias penales. A todo esto, en seco, estamos pensando hacer justo una investigación sobre el éxito de la Fiscalía Penal, no la Fiscalía Nacional Económica, porque son dos organismos aparte, correcto. en la persecución de delito económico. Y haciendo un doble clic, y esto es muy interesante, es hasta qué punto la Fiscalía Penal ha sido eficiente en la administración de su programa de dación compensada, porque por lo menos en Chile, y yo imagino que en otros países de la región también ha sido así, la delación compensada no ingresa al sistema de la libre competencia, sino que primero ingresa, en el caso de Chile, a la ley de drogas, o sea, los carteles de droga, y también a la ley terrorista, ¿no? Y mi impresión, ahí tenemos que, le adelanto esto, hacer unas solicitudes de transparencia al persecutor penal, es que ellos han sido extremadamente pobres e ineficientes en generar las confianzas. Y esto es muy interesante porque si hay una competencia entre el mundo de la libre competencia y el mundo penal, netamente penal, ¿no? En la medida que, de nuevo, sean dos instituciones que están por carriles distintos, entonces yo creo que hay que sacar al pizarrón al mundo penal para saber efectivamente qué tan eficientes han sido en la persecución de delitos económicos. Y mi impresión en Chile es que es muy malo el desarrollo que han tenido y después cómo han administrado sus propios programas de delación compensada y el cartel de droga o los carteles que se producen a propósito de la droga no tienen mucha diferencia con los carteles que se producen en libre competencia y además en general al revés, son bastante más básicos, digamos, y tienen muchas más transacciones y operaciones, así que es un negocio más visible que los carteles en temas de libre competencia. Ahora, ¿qué pasó en Chile? Y esto está relacionado con la delación compensada. Bueno, pasó que el persecutor económico, y esto yo he tenido muchas peleas con el fiscal nacional penal, digamos, el mundo penal, el mundo criminal, la autoridad, a mi juicio, le vino bastante envidia del éxito de la delación compensada en libre competencia. Y la envidia lo nubló tanto al punto que en un caso específico, el caso Tissue, la autoridad de penal pidió los antecedentes confidenciales de la delación compensada para hacer un caso criminal, ¿no? Ahora, no tenían, esto era antes de la reforma del 2016, entonces no tenían, y eran Claro. hechos que habían ocurrido con anterioridad. ¿Ah? Pero Pero entonces una pequeña interrupción. Ya para ese momento había una criminalización de las conductas contrarias a la libre competencia. O sea, una primera base para saber es si en Chile las conductas que son anticompetitivas pueden ser justiciables criminalmente, o algunas de ellas o todas ellas. Mira, yo creo que no me acuerdo bien, pero yo creo que esta pelotera que tuvimos con el Ministerio Público, porque litigamos, la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Libre Competencia litigó en contra del persecutor penal en el Tribunal Constitucional y le sacamos la mugre, no es cero. Personalmente yo hice el alegato por el lado de la Fiscalía Nacional Económica, ¿no? Y no, yo creo que ya estaba la ley
pero la ley se aplicaba, obviamente, por un principio occidental, digamos, se aplicaba a hechos posteriores a la publicación de la ley. Entonces, la criminalización de la delación del cartel no tenía, o esa ley no tenía aplicación en ese caso concreto, pero ellos lo que hacían, el Ministerio Público, es que resucitaban unos artículos que vienen de la colonia, del derecho español antiguo. Yo te empiezo a mencionar los artículos y yo te aseguro que ustedes en Colombia y en Perú y en Ecuador los tienen, digamos, que son todos estos artículos en relación con las alteraciones fraudulentas al precio natural de las cosas. Había un artículo en el Código Penal chileno que venía, yo siempre decía que si ese artículo se aplicaba a colusión, quiere decir que Chile inventó el derecho de libre competencia en materia de carteles, porque esa ley era del siglo XIX, era una ley de antes de la Sherman Act, digamos, ¿no? Y claramente tenía una aplicación que era muy distinta. Este es el artículo 285 del Código Penal, pero la aplicación era muy distinta, era justamente en un sistema donde no había economía de mercado, pues, entonces los precios eran fijados por la autoridad. Entonces, cuando hablan de manipulación fraudulenta, es cuando los tipos están haciendo operaciones corriéndose o sin mirar o sin aplicar el precio determinado por la autoridad, que obviamente no tiene nada que ver con el precio de mercado, ¿no? Bueno, entonces pasó esto y pasó esta pelea y ahí claramente hubo un desincentivo, a mi juicio, al delator, porque estaba el persecutor penal y apareciendo en primera plana, con mucho ejercicio en la televisión. No sé por qué al mundo criminal le encanta la televisión, digamos, y hablan como si fueran policías, digamos, no como abogados. Entonces, con mucho desplante en la televisión, hablando en que el delator tenía que transparentar todo su antecedente y la autoridad de competencia protegiendo al delator, digamos, ¿no? Protegiendo al delator en el sentido de que tú tienes que, una de las cosas del cuidado que hablábamos y del equilibrio precario en relación con el delator es que la autoridad tiene que preocuparse de que la información confidencial que otorga el delator tiene que ser guardada en forma confidencial. Y el mundo penal no tiene confidencialidad, digamos, en los documentos, porque cualquier interviniente tiene derecho a tener acceso a lo que esté en el expediente penal. Bueno, y también metió ruido el que el persecutor penal hiciera acciones, esto fue el caso Farmacia, que yo lo heredé del fiscal anterior, pero hiciera acciones o ejerciera acciones en relación con este artículo antiguo. Entonces, el problema que teníamos es que la ley antes del 2016 chilena no tenía una protección respecto al mundo penal, ¿ya? Cuando hablo del mundo penal es respecto a la utilización de artículos vagos que nunca se habían utilizado en Chile desde siglos, que podían ser utilizados, también se podía utilizar la estafa como un artículo que si lo estiraban, digamos, podían utilizar para los efectos de hacer procedimientos criminales. Y entonces yo creo que eso de alguna forma melló bastante, o melló de alguna forma, es difícil medirlo, pero la posibilidad de que la delación compensada se disparara más, digamos, y de alguna forma se encarnara más en la sociedad chilena, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó después? Bueno, lo que pasó es que, como tú hacías referencia, Alfonso, el 2016 se criminalizó la colusión, ¿no? Los carteles duros. El tipo infraccional penal es un poco distinto del tipo infraccional de libre competencia, pero se criminalizó de una forma muy particular. ¿En qué sentido? Bueno, en dos sentidos principales. Primero, en que era como una acción de follow-on, o sea, que era secuencial. O sea, que el caso criminal se ve después del caso infraccional, el caso de multa, ¿no? Entonces tiene que esperar el mundo penal para que se inicie la investigación penal. Esa es una cosa. Y la otra característica es que el caso criminal solo se inicia si hay una querella del fiscal nacional económico. O sea, las llaves del sistema la tiene el fiscal económico, no la tiene el fiscal penal, ¿no? Y solo en la medida que el fiscal económico diga, ok, me querello contra esta persona natural, esta otra persona natural y esta otra persona natural, solo ahí se inicia la investigación criminal una vez que ya se ha resuelto
el proceso y se haya decidido y sancionado por multa la infracción. Entonces, yo creo que esos son los dos cortafuegos que tratan de unir estas aguas que son de dos colores distintos, de dos ríos distintos. No sé si ustedes han visto, en Chile hay un lugar que es increíble, que tiene aguas de colores distintos. Bueno, claramente el mundo de la libre competencia es muy distinto, y eso ya es otra charla, en relación al mundo penal, ¿no? Y el problema que tiene la criminalización, que parece muy atractiva en principio, ¿no? Es muy atractiva, muy interesante. La gente dice, no tenemos por qué discriminar a los ricos en relación con los pobres, no puede ser. Y esto lo decía el mismo fiscal penal, de una forma bastante vulgar. Decía, no puede ser que alguien que robe un pollo en un supermercado esté preso. En cambio, el que haga la colusión o el cartel de los pollos, digamos, no tenga ninguna sanción criminal, ¿no? Considerando que, no sé, porque son infracciones, por ejemplo, que sean igual de fácil de detectar, cosas que son muy distintas, ¿no? En fin, y el sistema actual chileno no está aprobado. ¿Por qué no está aprobado? Porque tienen que terminar los casos en libre competencia para ver si el fiscal se va a querellar o no. Pero la gracia de la reforma del 2016 es que claramente reguló la exención penal en relación con los delatores, tanto el primer delator como el segundo delator. Entonces, hay claridad de que los delatores, que esto es las empresas más efectivamente todas las personas naturales que están conectados con esa empresa, están bajo una protección legal de exención, ¿no? En materia de sanción penal. Pero además hay una protección adicional de que el persecutor penal, aunque no entienda nada, solo va a poder hacer investigación respecto a las personas naturales que le indique la autoridad de economía, o sea, la Fiscalía Nacional Económica. Entonces, en ese sentido, el riesgo de que se expandan a áreas que no tendrían por qué expandirse y que le cause esto un cierto perjuicio o reputacional o de tiempo o de angustia a las personas que están vinculadas con el delator queda muy disminuido por este mecanismo. Todavía no ha operado, entonces, y tendríamos que ver cómo va a operar. Pero cada vez que puede, el persecutor penal dice que esta norma le impide a él efectivamente desarrollar y hacer su investigación. Y lo que no dice es que ellos han sido muy poco eficientes y efectivos en las relaciones compensadas que ellos tienen, digamos, y que tienen el monopolio, ¿no? Como por ejemplo en droga o carteles. Y hay que esperar un poco más de tiempo para ver cómo opera este sistema de follow-on en materia criminal. Sí, pero es que lo que tú nos estás contando para nosotros es de la mayor importancia, porque Chile pues ha logrado esa compaginación de las aguas de distintos colores y eso no existe en los otros países latinoamericanos, por lo menos no con ese grado de desarrollo legislativo. Y es que, ¿de qué le sirve a un delator que le digan que le van a quitar una multa si lo van a echar a la cárcel? Ahí se daña completamente el incentivo, porque la persona que la van a echar a la cárcel dicen, bueno, entonces que si va a ser así, que me lo prueben, porque me voy a defender como gato panza arriba y no voy a aceptar nunca que incurrí en un delito porque voy a perder la libertad. Entonces, yo quiero preguntar varias cosas. Lo primero, si cuando se hizo esta reforma del 2016 se quería atender específicamente ese problema y compaginar esas dos sistemas, el criminal y el de libre competencia, y si se siguió el modelo americano, porque uno lo que ve es que en los Estados Unidos los fiscales del DOJ son fiscales para, si ellos deciden utilizar la acción criminal, que no lo hacen en todos los casos, solamente hardcore, y pueden otorgar la inmunidad de libre competencia, la inmunidad criminal. Lo único que no otorgan, y pues ya esa es una pregunta que viene después, el tema de la indemnización de perjuicios. Pero yo quisiera preguntar si el esfuerzo que se hizo fue para resolver ese problema y si se siguió el modelo americano o cómo fue la gestión de esa norma.
Y una pregunta subsiguiente es, si siempre que alguien obtiene el estatus de delator, siempre va a obtener al mismo tiempo la inmunidad criminal. Sí. Ya, parto por lo último, sí, siempre. El delator tiene inmunidad, incluso el delator, esa inmunidad, y eso lo cambiamos, no, porque la delación compensada es administrada por la Fiscalía Nacional Económica, pero como metimos el problema del tema penal, o el tema penal, lo que tuvimos que hacer es que pedimos que el mismo Tribunal de Libre Competencia declarara la delación compensada en favor de las personas que efectivamente se delataron. Entonces quedó, y lo que hicimos, así lo que hizo la Fiscalía Nacional Económica, quedó de alguna forma escrito en piedra en la misma sentencia del Tribunal de Libre Competencia, ¿no? A propósito de las multas, las personas con el beneficio, la delación compensada, y el persecutor penal tiene que respetar, digamos, esa declaración. Hay ciertas causales donde pierde, pero son cosas muy específicas y están establecidas en la ley, como por ejemplo cuando se niega a cooperar o colaborar con la investigación criminal, ¿no? En la medida que haya habido efectivamente una querella por parte de la Fiscalía Nacional Económica, ¿no? Pero son bastante estándares. A ver, sobre el modelo, a ver, déjame hacerte una confesión, yo ya que soy ex autoridad, yo no quería hacer ese cambio. Yo no quería hacerlo. ¿Y por qué? Bueno, porque conozco el mundo penal, digamos, y el mundo penal es una caja de expectativas, ¿no? En donde muchas veces los mismos persecutores son muy mediáticos, pero tienen muy pocos resultados, y a mi juicio, al menos en el caso de Chile, muy poco sofisticados, ¿no? En todo lo que es prueba económica o evidencia económica. Entonces, lo que yo pensaba era que era verdad que era popular la idea de encarcelar a los ejecutivos, pero iba a generar puras expectativas que no iban a ser cumplidas, digamos, porque finalmente iban a haber grandes procesos, pero cualquier juez razonable, con estándares de garantía, con ese, bueno, con ese estándar de más allá de toda duda razonable. Y tú también, Alfonso, me imagino, yo en los juicios de libre competencia vivo con dudas, digamos, de quién soy yo, ¿no? En la mañana, quién soy yo, después, ¿fue una infracción o no? ¿Cómo fueron los hechos? ¿Cómo es la evidencia? O sea, el libre competencia, el que no soporta dudas, ¿no? Que se vaya a otra especialidad, digamos, porque el libre competencia es una especialidad para llenarse de dudas. Bueno, el derecho penal, en cambio, el catálogo de garantías del derecho penal es mucho más exigente, es mucho más difícil, ¿no? Siempre se me confunde el error tipo 1, error tipo 2, pero es mucho más fácil en derecho penal dejar libre a un culpable. Es mucho más fácil, digamos. Y entonces el derecho penal ofrece una panacea, ¿no? Una ciudad imaginaria, el Dorado, pero al final no cumple. Y los penalistas en general, salvo que tengan prueba directa muy potente, no logran, digamos, meter preso en forma efectiva a las personas. Además, al menos en Chile, yo no sé en Colombia, pero en Chile también el régimen para el que es primero, es primerizo se llama, el primer condenado en temas penales, es un régimen donde tienes que haber cometido un delito que sea más de 5 años y un día y no tengas atenuante, porque normalmente la pena es una pena que no se cumple en la misma cárcel, salvo con los días de prisión preventiva. Entonces, pero perdóname que te interrumpa, porque es que nuestras discusiones acá, frente a la criminalización del derecho de la competencia, que las hemos hecho con los penalistas, esas discusiones nos han llevado a un lugar muy interesante, y es que los penalistas aquí, muchos de ellos nos dicen, pero a ver, ustedes tienen un régimen de unas infracciones que son económicas, tienen una autoridad súper agresiva, tienen una legislación, han impuesto unas multas por esas infracciones grandísimas. ¿Qué necesidad hay de volverlo criminal si el derecho penal es la última ratio? Si precisamente lo que tú dices, los estándares probatorios, los estándares
de análisis de la criminalidad de una conducta son altísimos. Ustedes tienen una infracción económica y tienen una autoridad y una legislación y unas sanciones que son capaces de atender eso desde el punto de vista del derecho administrativo sancionador. ¿Por qué volverlo criminal? Entonces mi pregunta es, en tu opinión y desde el punto de vista del derecho chileno, si tú consideras que la criminalización del derecho a la competencia, pues como lo han tenido los gringos y lo han tenido, pues en muchas jurisdicciones está criminalizado. En Colombia se ha criminalizado la colusión en las licitaciones u ofertas públicas de derecho administrativo. Es la única conducta que está realmente criminalizada, aunque nosotros hemos hecho estudios y yo he escrito pues algunos documentos en los cuales nosotros hacemos un paralelo, como decías tú, extendiendo la estafa, pero no, encontramos una cantidad de delitos que podrían ser prácticas restrictivas también. No se ha hecho en Colombia, pero no quiere decir que no se pudiera hacer. Y la pregunta es si eso es conveniente, si es conveniente la criminalización del derecho de la competencia o si nosotros debemos continuar pues tratándolo como una infracción de tipo económico. A ver, yo creo que es un tema súper debatible, y es cierto que hay un ejemplo de criminalización exitosa. Yo creo que el único ejemplo que es Estados Unidos, y tiene sus bemoles, voy a decir que no se me olvide decir cuáles son los bemoles de Estados Unidos, como ejemplo exitoso. Y también tiene una cosa que es muy potente el derecho penal, que es extremadamente disuasivo. Aquí hay una cosa que solo el proceso penal, sin la sentencia, es quizás mucho más disuasivo que una multa en libre competencia, ¿no? Además tiene otra cosa que es muy potente en relación con lo mismo ejecutivo, que el derecho penal tiene una granularidad que no tiene la libre competencia. La libre competencia tiene un enfoque más general, más de empresa. En cambio, el derecho penal solo tiene un enfoque de persona natural, digamos, a pesar de que hay unas leyes de responsabilidad empresarial, pero en general tú tienes en la persecución penal, tienes que detenerte en detalles de cada una de las personas. Además de lo que hablé, de más allá de toda duda razonable, de todas las garantías, en el derecho penal tienes mucha exigencia respecto a los hechos concretos de cada uno de las personas, sus niveles de participación, y tiene una cosa que la libre competencia nunca ha tratado muy profundamente, ¿no? Que es todo el tema de la culpabilidad, ¿no? En los escenarios infraccionales, ¿no? Entonces, es un gran garrote, es un gran disuasivo. Yo sé que hay transnacionales que cuando hacen el estudio de qué hacer y qué no hacer, y si hacer incluso delaciones compensadas, miran si la sanción, el peor escenario, incluye acciones penales o no, ¿no? Y a veces, y esto es interesante, a veces por el hecho de que estén incluida una criminalización de la colusión, solo por ese hecho hacen la aplicación de la delación compensada, porque no quieren verse envueltos en ese peor escenario, ¿no? Entonces, pero si el persecutor penal es ineficiente, da poco resultado, son puras expectativas, digamos. Y juntar los ríos, esta imagen de los ríos de distintos colores, es un dolor de cabeza y un puzzle que yo preferiría no pasar por ese proceso, digamos, que es el que pasamos nosotros y que está por verse si el modelo resulta o no, digamos. Entonces, en mi humilde opinión, yo no entraría, yo no abriría esa puerta, la puerta a la criminalización. Yo creo que es una puerta que tiene muchas sorpresas, que es muy disruptiva, que solo lo hizo Estados Unidos, pero mira, con dos advertencias, y hay más, con dos advertencias, pero hay más. Estados Unidos, el DOJ, en el fondo, es el órgano persecutor. Lo que pasa es que tiene una unidad aparte, que es justamente la unidad antitrust. Entonces, Estados Unidos, el persecutor es el mismo y depende del mismo, digamos, Sí. de la misma autoridad, y es como una suerte de división dentro de la autoridad. Dos, Estados Unidos no litiga. No litiga. El mundo penal en Estados Unidos, porque tiene mucho susto al jurado.
especialmente en estos delitos sofisticados. Y uno ve los grandes casos de colusión son delaciones compensadas que la obtienen en la mayoría de los casos, en un 75% son iniciados por delaciones compensadas. Entonces, el mundo de DOJ tampoco desarrolla tanta investigación porque le llegan solo a través de la delación compensada y después los tramita a través de acuerdos, ¿no?, voluntarios, en donde el que no es delator tienen que entregar a ejecutivo y por un tiempo determinado están en cárceles, más o menos son como 12 o 16 meses en promedio, y muchos de ellos extranjeros, muchos de ellos extranjeros, pero básicamente llegan con ese acuerdo al juez, digamos, y con eso evitan pasar por el jurado, ¿no? Y eso porque el DOJ tiene una experiencia en este tipo de delitos, en su sofisticación, y entonces todos esos elementos hace que la experiencia de Estados Unidos es la que es la única exitosa. Si tú revisas, ponte tú, hay unos artículos bien interesantes de la experiencia en Inglaterra, ¿no?, de cómo la criminalización en Inglaterra, esto pasó como en el 2010, hay un artículo de Alison Jones en eso, cómo la criminalización en Inglaterra produjo un aumento de los casos de colusión porque era muy difícil que efectivamente tuvieras una sentencia exitosa en materia de carteles, ¿no? Y por eso es que tuvieron que hacer una reforma, ¿no?, hace unos años atrás, en donde alivianaron la carga para que efectivamente pudiese haber infracción penal, pero salvo una condena, que era este caso de las mangueras, una cosa muy específica que le llegó de regalo a Estados Unidos, los ingleses yo entiendo que no han sido exitosos en su programa de persecución en materia de criminalización. El caso alemán a mí me gusta mucho. Y yo creo que el caso alemán es lo que tienen ustedes, que básicamente es solamente a propósito de bid rigging. Y yo he hablado con la autoridad alemana y es muy interesante porque, a diferencia de lo que por lo menos pasa en Chile, que la autoridad penal es, a mi juicio, bastante poco seria, y parte con todo, en los casos que considera que va a haber atención mediática, parte con todo y no tiene ninguna sofisticación, digamos, ni estrategia en relación a cómo ganar el caso. Lo que me comentaban a mí en el Bundeskartell es que a ellos les pasa justo lo contrario, que encuentran casos de bid rigging que podrían ser de colusión y penal, y el persecutor penal es de una seriedad, bueno, alemana, digamos, y les rechaza los casos, digamos, porque dice, mira, yo para perder el tiempo no estoy, tengo poco tiempo y compito con otros casos, entonces entrégame casos donde la evidencia me sostenga una sentencia efectiva, digamos, y si no, no lo voy a hacer. Entonces, ellos están mendigando permanentemente al mundo penal para que el mundo penal efectivamente le tome los casos. Yo creo que así debiera ser, ¿eh? O sea, como esto de que el derecho penal es la última ratio, ¿no?, que es una idea que tuvimos la formación nosotros en la universidad. Pero esa cuestión llamémoslo así, en los avances que ha tenido el mundo penal en Latinoamérica por influencia de Estados Unidos, la impresión mía es que no es así y consideran que el castigo en el mundo penal se da más bien en el proceso y se da en el mundo reputacional. A mí eso me parece horrible. A mi juicio eso es las ordalías en la A media, digamos. Sí. A mí me gustan las sentencias, ir a buscar las sentencias, y ahí hay, y en cambio todas las cosas mediáticas yo las encuentro muy dañinas, ¿no?, para la seriedad de la autoridad, ¿no? Y bueno, el mundo penal, al menos en Chile, es muy así, es muy de echarle para adelante y no pensar tanto en los resultados. Así que en el caso chileno nosotros no tuvimos como eje Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene estas particularidades que ya mencioné, y entonces tuvimos que de alguna forma negociar o ir inventando este sistema. Yo inicialmente tampoco me metí mucho a la discusión de la ley, hasta que me di cuenta, porque no me gustaba, porque yo prefería
seguir con el sistema. Yo pensaba que era más efectivo tener sentencias que eran menos disuasorias, yo sabía, en temas de multa, que estaban más concentrados en las empresas, pero era más fácil ganar esos casos. Entonces, Claro. yo pensaba que eso era mejor para la sociedad y de alguna forma seguir esta filosofía más europea, ¿no? En esta materia, en persecución de carteles. Pero me di cuenta en algo, me di cuenta que el tema penal ya estaba muy instalado en Chile como una suerte de redención o de forma incluso casi sociológica de liberarse de las presiones atávicas, ¿no?, de la sociedad. Estaba muy arraigado y que la gente consideraba que y ya tenía una conciencia, y esto lo medimos, lo medimos, hay unas encuestas de percepción que nosotros encargamos en SECO que son muy interesantes de la sofisticación de la gente en la calle para entender la colusión como un engaño en la economía de mercado y en qué se traducía, que se traducía en precio alto, en baja calidad, en poca cantidad, en poca innovación. Y entonces como que tenía conciencia de que eso era muy asimilable casi a un robo. Entonces logró efectivamente, hay un artículo muy interesante de una profesora de la Universidad Católica extranjera, pero que está trabajando en Chile, que fue publicado hace 1 año o 2 años en el Journal de la Universidad de Oxford, de Law and Economics, sobre la percepción de los chilenos en materia de cartel. Entonces, yo creo que el gobierno hizo bien, yo no estuve de acuerdo con eso, pero en el proyecto de ley del 2016, en la que se tradujo la ley del 2016, agregó este tema de la criminalización. Yo creo que fue astuto. Después de presentado ese proyecto, salió el caso Tissue, que alarmó, que prendió mucha alarma en la sociedad. Y ahí lo que hicimos nosotros, la Fiscalía, es que nos encerramos en el proyecto que había presentado el gobierno y lo modificamos y logramos convencer en la Cámara de Diputados y en el Senado de las modificaciones. Y esto implicó que la Fiscalía Nacional Económica peleara en forma permanente y seguimos peleando. Me han citado a mí al Congreso varias veces y me peleo siempre con el fiscal penal, lo que para mí es casi un deporte, ¿no?, porque me mantiene activo y con la sangre fluyendo, en donde yo les hago a ver a ellos que no van a entender nada de esto y que si esto termina siendo siempre criminalizado, va a terminar siendo un show mediático que no se traduzca en ninguna sentencia y que va a pasar muy parecido a lo que pasó en Inglaterra. Muy bien, y entonces eso me lleva pues a preguntarte, porque no sé si tienes la percepción que yo tengo después de mirar estos otros países y particularmente haber vivido la experiencia del mío. Y yo pienso que Chile tiene el modelo deseado. Y yo no sé si tú tienes la misma percepción, pero entonces mi pregunta es, ¿qué otra cosa piensas que le falta al sistema chileno para compatibilizar las dos aguas, para hacer que funcione de manera más armónica el sistema de criminalización que ya está introducido con el programa de delación y que no sea un desincentivo? Además de lo que ustedes ya tienen, ¿qué sería lo que se le podría hacer todavía al sistema chileno? Bueno, yo creo que falta lo que falta en Sudamérica o en Latinoamérica, que es menos tinta en las leyes y más paciencia en la aplicación de las leyes. Y entonces lo que tienen que hacer en Chile, a mi juicio, es divertido, porque yo prefiero lo que tú me has comentado, el sistema colombiano. Yo me quedaría ahí, digamos, siguiendo un poco el sistema alemán. Ya, pero si uno entra a la opción que hizo Chile, ¿no?, de una dualidad, ¿sabes qué país es interesante ver? Que es Brasil, ¿eh? Y Brasil, yo creo que Brasil hicieron algo bastante virtuoso, al principio con muchos problemas, pero hicieron una coordinación con el Ministerio Público, el Ministerio Público Penal, y CADE logró hacer un proceso donde salían efectivamente casos. Brasil, fíjate que nosotros lo miramos y yo creo que es interesante. Entonces, lo que le faltaría a Chile para hacer virtuoso el sistema son casos concretos, en donde haya operado el sistema completo. Entonces, se haya sentenciado a la empresa, que haya habido una dación compensada idealmente, se sentenció a una empresa a pagar una multa.
la Fiscalía Nacional Económica apretó el botón y se querelló en contra de personas naturales, que obviamente no son las personas naturales vinculadas al delator. Hubo una investigación criminal en donde hubo coordinación entre la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio Público Penal. Se obtuvo una sentencia, pero no es suficiente con eso. Hubo gente que quedó presa por cometer un ilícito de carteles. Y yo creo que si ese tren hace ese recorrido completo, yo creo que eso va a ayudar mucho a la delación compensada, porque el peor escenario de la delación compensada se va a convertir en un infierno. Entonces, el peor escenario, perdón, de una infracción, ¿no? De ser infraccionado por carteles se va a convertir en un infierno. Entonces, yo creo que en el caso de Chile le falta tiempo para ver si ese modelo es razonable o no. Lo que entonces se deduce de tu respuesta es que, digamos, todo ese recorrido completo no existe todavía. No, no existe. No han habido querellas de la Fiscalía Nacional Económica porque no ha tenido tiempo, porque los juicios de libre competencia más o menos demoran entre 3 a 4 años. Entonces, te fijas, no ha habido tiempo y cuando hay esta posibilidad de que se querellen, esos juicios tienden a durar más. Entonces, no ha habido tiempo para ver si el sistema puede dar la vuelta completa. Claro, claro. Y como última pregunta de este segmento, nosotros aquí hemos observado en los casos que han tenido las dos aguas, en los casos que han tenido libre competencia y tema criminal, que son muy pocos, pero lo que hemos visto es el estándar, o sea, que hemos visto que la autoridad de competencia es mucho más ágil y que encuentra las infracciones antes que la autoridad penal. Y entonces, con esa investigación de la superintendencia, de la parte de libre competencia, se trata de ir ante la fiscalía y los fiscales toman esas pruebas y cuando las van a llevar a donde el juez penal le dice, no, es que esas pruebas no tienen garantías y les ha rechazado las pruebas. Entonces, quisiera que me cuentes si en Chile el estándar probatorio y de la garantía de debido proceso y derecho de defensa del derecho de la competencia es menos exigente que el que tiene el derecho penal y si eso afecta la criminalización del derecho de la competencia. Bueno, es una súper pregunta. Mira, algo lo pensamos esto en la tramitación de la ley y hay un artículo donde establece que las pruebas obtenidas, por ejemplo, en allanamiento, no me acuerdo perfectamente el texto, pero eso está en el artículo 62 en adelante, el DL11, y se establece que van a tener validez en el juicio penal. O sea, hay una norma específica de admisibilidad de prueba, ¿no? Ahora, en el caso chileno tiene una gracia de que el caso chileno no es un organismo, el de libre competencia de corte administrativo. Entonces, el debido proceso en Chile está súper, digamos, protegido porque quien toma la decisión es un organismo judicial, es una corte judicial, que es el Tribunal de Libre Competencia, en un procedimiento completamente independiente de la investigación misma. Entonces, nosotros tenemos esa gracia, entre comillas, de que hay pruebas de testigo, hay, no sé, absoluciones de posiciones, presentaciones de pruebas y objeciones frente a una autoridad externa a quien está demandando, ¿no? O quien hizo la investigación, que en este caso es la Fiscalía Nacional Económica. Ahora, yo creo que ese problema es un problema que va a existir siempre, de que los estándares son distintos y además tú te encuentras en el mundo penal con un juez penal ordinario que no tiene sofisticación, digamos. Incluso, no sé, puede ser bien parecido al jurado de Estados Unidos al final en estos temas, digamos, en temas. Tú y yo llevamos cuántas batallas en cuántos años tratando de entender libre competencia. Yo por lo menos, yo creo que tú obviamente me superas, pero yo apenas entiendo un poco de qué se trata esto después de 20 años, 25 años, digamos. Anda tú a darle a entender cómo operan los mercados a un abogado penalista. Yo creo que es muy difícil.
Así que, no sé, yo creo que juntar aguas, en resumen, es muy complejo. Claro. Juntar agua, la delación compensada es muy compleja. Tiene un equilibrio muy precario. Está completamente descontextualizada de nuestra realidad sociocultural y tradición jurídica. Entonces, juntar las dos cosas puede ser bastante explosivo y difícil de administrar, digamos. Y podemos terminar al final en bonitos principios, en fin, bonitas normas, bonitas instituciones, pero sin concreciones, digamos, sin sentencias, ¿no? Y eso al Claro, final, claro. y al final eso yo creo que es muy malo en personas que tuvimos la experiencia de pasar por la autoridad, porque hace que el derecho pierda eficacia, ¿no? Y entonces el derecho o el circuito de libre competencia, yo creo que tiene una sensibilidad, una experiencia, unos estándares más relajados, más laxos. Entonces, es más fácil que obtenga resultados, que tenga delivery. El mundo penal, en cambio, es una maquinaria antigua, que se mueve más lenta, que le falta aceite. Y entonces, juntar las dos cosas, de nuevo, es como juntar dos ríos que tienen Muy aguas de complejo. colores distintos. Y densidades de golpe distintas, ya que lo dices. Sí. Bueno, muy bien. Entonces vamos a pasar a otro segmento y hablar de otro reto, que es el reto de la indemnización de perjuicios de las personas afectadas por la realización de las prácticas restrictivas. Naturalmente, el derecho de la competencia, pues el derecho en general, el principio es antiquísimo, el neminem ledere, o sea, nosotros no podemos generar unas políticas en las cuales se busque que no se reparen los perjuicios que son ocasionados. Si la práctica restrictiva es un ilícito y se le genera un perjuicio en cabeza de personas particulares, pues además de lo que hace la autoridad de competencia en nuestros países, que hay public enforcement, que es hacer una investigación y poner una multa, pues debería propenderse por la indemnización de los perjuicios de las personas afectadas por las prácticas restrictivas. Pero entonces, si alguien delata y se conoce su nombre inmediatamente, si sus pruebas están disponibles inmediatamente, pues podría resultar que ese resulte el único demandado y el único que acabe pagando, porque todos los demás, como tú decías, tienen la ventaja de que ellos están negando. Ellos dicen, no, yo no he hecho esa conducta, me voy a defender, yo no acepto la imputación, etcétera. En cambio, el delator sí acepta todo, acepta, dice, yo fui parte, aquí están las pruebas, aquí me entrego completamente, formo parte del equipo de la autoridad de competencia, vamos a descubrir, y entonces eso lo podría poner en un lugar más vulnerable respecto de la indemnización de perjuicios. Entonces, quisiera preguntar, ¿cómo es la responsabilidad de los infractores de las normas de libre competencia en Chile, si es conjunta, si es solidaria, y qué mecanismos tiene el derecho chileno para compaginar, o sea, hacer que el tema de indemnización de perjuicios, que es un tema que debe existir, no acabe con el incentivo para la delación? Bueno, ese es un súper tema, Alfonso, y además un tema sensible, en el caso mío particular. Y voy a explicar por qué. A ver, en Estados Unidos tienen un regalo, ¿no?, al delator, ¿no? De pasar de triple daño a pasar a daño, ¿no es cierto? Entonces no le multiplican por 3, ¿no? Entonces el delator tiene un beneficio en Estados Unidos. Entonces la pregunta acá, y que muy buena la pregunta, es la conexión entre la obligación de indemnizar con los incentivos o desincentivos para delatarse, ¿no? Y yo creo que claramente el delator tiene un desincentivo en delatarse para los efectos de la indemnización, porque si no tiene ningún beneficio, ¿no?, como es el caso de Chile, ¿no?, no tiene ningún beneficio, entonces va a estar en una posición muy débil frente al juicio de indemnización, ¿no?, que aunque sea follow-on, digamos, con posterioridad. Y por esto es un tema sensible, conectado con eso, justo llegó a mis manos un libro que sacó, un artículo, un libro que sacó la Universidad de Oxford, Daniel Crane,
Dani tiene una gracia, Dan, de que además tiene mucha experiencia práctica en los casos, porque no es solamente un académico, profesor, sino que también en algunos casos es informante. Y él justamente establecía o advertía sobre este problema, el problema de la indemnización y el problema de la posición del delator. Y este tema es más relevante aún en un contexto internacional, porque lo que estaba ocurriendo, y esto ya se estaba viendo hace bastantes años atrás, es que habían abogados expertos en indemnización de perjuicio, en class actions, que venían a jurisdicciones más fáciles, digamos, entre comillas, como por ejemplo las brasileras, yo sé, y las mexicanas, para obtener información por temas de indemnización a propósito de juicios que después iniciaban ellos en Estados Unidos. O sea, no solamente el delator podía enredar, entre comillas, a su filial o a su agencia en el país en donde se estaba delatando, sino que además podía entregar material para juicios que, por ejemplo, y eso los que ninguna empresa quiere tener, digamos, que son juicios que uno podría tener en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, de nuevo, viene el problema. Y tú sabes que ahí hay una diferencia, de nuevo, que es bastante cultural, en el sentido de que, por lo menos en Chile, las delaciones son documentos escritos, son solicitudes escritas en la aplicación. Y lo que yo entiendo es que en Estados Unidos, en cambio, por esta razón, por así decirlo, por el spillover en relación con el tema de indemnización, es que simplemente la autoridad toma notas a mano, digamos, de la reunión, pero no hay una solicitud escrito, ni tampoco una solicitud aprobando la delación compensada, ni un dossier, digamos, que junte los documentos, justamente para tratar de evitar este tema de poner al delator en una peor situación en relación con una indemnización. Ahora, ¿por qué el tema es sensible? Y aquí es porque, iluminado yo por este artículo de Crane, y como estaba justo, aprovechando que estaba justo en el Congreso, a mí me invitaron a todas las sesiones, supuestamente era un honor, ¿eh? Yo les decía que no era, pero me invitaron a todas las sesiones del Congreso en la tramitación de la ley, y se me ocurrió, yo trataba de hablar muy poco, porque es muy peligroso hablar cuando estás frente al Congreso, ¿no? Trataba de hablar muy poco, pero se me ocurrió una idea que la encontraba buena y levanté la mano, y básicamente les dije, mira, ¿por qué no hacemos algo innovador? Entonces les dije, ¿por qué no hagamos que la indemnización del delator la paguen los otros que participaron en el cartel? O sea, eximamos al delator de su indemnización y pongamos que esa cuota la paguen los otros, ¿no es cierto?, en proporción al mercado, en fin, lo que sea. Bueno, tú puedes ver en la norma chilena que resultó justo una norma contraria que dice que el delator siempre va a tener que pagar la indemnización. Con lo cual, yo me di cuenta que muchas veces es mejor quedarse callado, ¿no? A levantar la mano, digamos, especialmente cuando está en el Congreso. Entonces, en el caso de Chile, lo que sí el cambio que se hizo fue que el tribunal estableció la indemnización, se estableció un follow-on que venía de antes, pero que no había funcionado. Pero el follow-on, la gracia sí es que quien resuelve los temas de indemnización es directamente el mismo Tribunal de Libre Competencia que determinó que había una infracción y estableció una multa. Entonces, hay varios procesos que están en curso. Todavía no tenemos sentencias en esa materia porque como son follow-on, pero yo creo que aquí en Chile se va a producir algo que es muy interesante y que va a ser que van a haber procesos de indemnización que van a ser interesantes y que eso va a reforzar desde el punto de vista de la sociedad el que los que se cartelizan o los que cometen infracciones tienen que indemnizar a la gente, que yo creo que era una asignatura pendiente, tanto en Chile, yo lo veo en Latinoamérica e incluso también en Europa, ¿no? Europa. A nivel de la comunidad, no a nivel de los países, pero a nivel de la comunidad. Y en el caso chileno, yo creo que la gracia es que no se hicieron grandes cambios en
en ese juicio de indemnización no hay ningún tratamiento especial al delator, sino que al revés, se dice que el delator va a tener que indemnizar, así que el problema que tú planteas existe en Chile. ¿Y en qué se traduce ese problema? Bueno, el que el delator es mucho más tímido de lo que podría haber sido si tuviera una exención de indemnización. Si tuviera una exención de indemnización, el delator sería mucho más abierto y entregaría mucho más documentos, pero el delator siempre está tratando de que su delación sea aprobada, aceptada, pero entregar el mínimo de información, porque cualquier información que esté conectada con la indemnización la va a tener que pagar él, digamos, a la vuelta a la esquina, ¿no? Así que también como el mundo penal, esta reforma del 2016 está por verse. El Tribunal de Libre Competencia tiene varios juicios, creo que tiene como 10 juicios que están pendientes y tienen que resolver. Y lo interesante es que una vez que resuelva esos juicios, van directo de recurso a la Corte Suprema, ¿no? Entonces, nos saltamos todos los tribunales ordinarios y vamos simplemente del Tribunal de Libre Competencia directo a la Corte Suprema. Entonces, eso debiera en el mediano plazo dar bastante más agilidad a los temas de indemnización. Y los temas de indemnización efectivo debieran legitimar todo el sistema de persecución de libre competencia, ¿no? Porque la plata le va a llegar efectivamente a los afectados. Pero entonces los casos son follow-on y van ante el mismo tribunal Sí. que decidió sobre la conducta, pero entonces no hay la posibilidad de buscar la indemnización por prácticas restrictivas a través de class action, procesos de competencia desleal o acciones de responsabilidad civil individuales. Sí, mira, yo entiendo que sí lo han tratado de hacer y lo están tratando de hacer, pero no conozco sentencias de ese circuito. El circuito conocido, el que te digo yo, que son a propósito de infracciones que ya están multadas. Pero han tratado y creo que están tratando de ir directamente, pero creo que no hay sentencias todavía, así que no tengo una respuesta clara sobre eso. Ya, y otra pregunta, dos preguntas más en esta sección. Las autoridades judiciales pueden pronunciarse y se han pronunciado sobre la nulidad de los actos jurídicos que violan la libre competencia como una cláusula contractual, por ejemplo. Esa es una primera pregunta. Y segundo, si ha habido arbitrabilidad del tema de libre competencia. Yo creo que poco, fíjate. Poco en las dos cosas. Poco en la arbitrabilidad. Hay una investigación que hicimos nosotros hace poco, en SECO, sobre el tema de la arbitrabilidad en diálogos. Yo creo que ha habido muy poco en Chile porque siempre se ha entendido que esto es de orden público y que no es arbitrable. Los casos en que han habido son casos de reenvío de la misma autoridad de la Fiscalía Económica, en donde la misma autoridad reenvía el asunto a los árbitros, pero siempre reservándose la posibilidad de que se investigue como infracción de competencia, a propósito de cuestiones más bien comerciales. ¿Sabes dónde se vio? Siguiendo un poco el modelo norteamericano en Comcast, a propósito de arbitraje, esto se vio a propósito de todas esas fusiones de hace unos 5 años atrás de CNN, Warner, y en esas fusiones se estableció a propósito del contenido y su relación del contenido con las empresas de cable, los cableadores. Entonces, cualquier disputa comercial sobre la forma en que negociaban va a ser objeto de arbitraje. Y ahí la Fiscalía lo que hizo fue que lo puso en la resolución de operaciones de concentración, de que tenían que ir a discutir estos temas comerciales y usó el procedimiento de la Cámara de Comercio, o sea, usó lo que se llama el arbitraje institucional. En tema de nulidad, yo he escuchado que han habido algunos casos, pero no ha sido relevante en Chile. El tema de la discusión de nulidad, siempre se ha entendido que el tribunal tiene esa atribución y la ejerce el tribunal, declara efectivamente nulo e ineficaz y puede hacerlo cualquier contrato, pero yo no me acuerdo que haya habido
una discusión muy profunda sobre esos casos, ni tampoco que hayan habido muchos casos sobre eso, sino que son más bien cosas como extraordinarias. Entonces, en Chile por lo menos todo está como más bien concentrado en el Tribunal de Libre Competencia, y la gracia sí es que el Tribunal de Libre Competencia, es que la Fiscalía Nacional Económica no tiene monopolio en relación con las investigaciones. O sea, cualquiera puede demandar y demanda directamente al Tribunal de Libre Competencia, pero el camino que se debiera seguir es el camino de la declaración infraccional y la multa ante el tribunal, y luego, subsecuentemente, como una acción de follow-on, la indemnización. Es el camino natural. Ya. Y por último, dentro de esta sección, y porque tengo conocimiento de que en uno de los casos chilenos, y creo que tú estuviste como autoridad de competencia en eso, la delación incluía algún nivel de resarcimiento de los consumidores afectados. Y entonces quisiera preguntar si eso está en la norma o si eso fue una solución que se dio para ese caso, y si te parece que es una buena solución para los consumidores. Sí, no está en la norma. Esto se dio a propósito del caso Tissue, y ahí lo que pasó es que la empresa CMPC, que es una empresa chilena multinacional muy importante, acordó con asociaciones de consumidores y con el Servicio Nacional de Consumidores, o sea, el organismo de consumidores, la autoridad, una indemnización a todos los chilenos mayores de 18 años, creo. Y ese monto se pagó a través del Banco Estatal, y esas platas se pagaron incluso antes de que estuviera firme la sentencia infraccional, y fue entonces por caminos paralelos, digamos. Fue en aplicación de la ley del consumidor, fueron negociaciones que se hizo entre las partes, bajo tribunales ordinarios, como corresponde en temas de consumidores, con participación de la autoridad, pero forma muy activa las asociaciones de consumidores, de las cuales yo no tengo una muy buena opinión. Pero eso será materia de otra conversación, digamos. Y ahí es muy interesante, Alfonso, pensar cómo hacemos que el sistema de consumidores sea serio y no esté atrapado por actores más políticos, más mediáticos, gente poco seria, y además gente, por lo menos en el caso de Chile, con cierta vinculación con los partidos políticos también. Y como la un negocio. ¿La iniciativa partió de la empresa? Yo entiendo, yo creo que ahí, bueno, yo no me involucré en ese caso porque libre competencia no se vincula con consumidores, ¿no? Que también es sano, encuentro yo, porque son como, es un follow-on, pero la Fiscalía Nacional Económica no se involucra en los casos de consumidores. No, yo creo que las acciones de consumidores partieron demandando, yo creo, y a propósito de eso se hicieron negociaciones, pero fueron demandas. Eso no fue parte de la delación misma. No. Y jamás, o sea, no, jamás. No. Yo como, o sea, yo en esa, como fiscal, no habría complicado las cosas y no habría involucrado ese tema con el otro tema. O sea, habría considerado que son dos temas distintos, digamos. Claro. Muy bien, cambiando de segmento, me quiero referir ahora a otro reto, que es el de la multa, o no solo la multa, sino la sanción. Entonces, naturalmente, pues uno parte de la base de que para que haya para que haya un buen sistema de competencia, pues tiene que haber unas multas importantes que sean disuasorias. Todos los países latinoamericanos han incrementado la capacidad de sanción. En Colombia se volvió tremendo la capacidad sancionatoria con base en la ley del 2022. Pero además de hablar de la multa, que quiero preguntarte si te parece que las multas en Chile son apropiadas y, digamos, razonables, y si existe un sistema razonable de aplicarlas. Las otras sanciones, como las prohibiciones de contratar con el Estado, las prohibiciones para las personas de ejercer nuevamente como administrador de compañías, y otras sanciones que no sean la multa, y cómo las ves como desincentivo del programa de delación.
A ver, bueno, en Chile nosotros teníamos hasta el 2016 un tope de 30 millones de dólares por infractor. Y claramente era una cifra irrisoria y el peor escenario entonces era muy, para la empresa, era muy buen negocio coludirse, digamos, porque la probabilidad que también te detecten no es uno, digamos, sino que es menos que eso, digamos, y entonces el peor escenario era simplemente 30 millones de dólares. Bueno, eso cambió y ahora es un 30% de las ventas mientras duró el cartel, o el doble del beneficio. O si tampoco se pueden establecer, porque pueden haber, por ejemplo, asociaciones gremiales que no tengan venta o incluso autoridades que han participado en carteles, en ese caso, entonces, 60 millones de dólares, ¿no? En caso que no haya ni ventas de por medio ni el beneficio. Ese es básicamente el régimen sancionatorio de multa. Yo tengo una deformación, digamos, de profesor de análisis económico del derecho. A mí me gusta mucho más la multa. Encuentro que es más limpia la multa que otros tipos de sanciones, ¿no? Esta prohibición de contratar con el Estado, por ejemplo, es divertido porque puede terminar siendo una sanción en contra del mismo Estado, digamos. Hay que ser muy cuidadoso en aplicar esa sanción. A mí no me gustaría aplicarla si fuera autoridad, digamos, porque si es un cartel y es un cartel donde la mayoría de la participación de mercado, del mercado está en el cartel, el Estado se va a quedar sin contratantes, digamos. Entonces, O se van a concentrar los mercados mucho más, ¿no? claro, o se van a concentrar o va a tener que importar, no sé, yo creo que esa cuestión es un lío, hay que ser, a mí no me gusta, yo sé que está en varios países, está en Ecuador, está en Chile, está también en España, yo creo que esto viene un poco de España, pero a mí no me gusta, yo prefiero lejos aplicarle una multa alta, digamos, ¿no? Y después, bueno, disolver la sociedad, esto se ha hecho en Chile, varias veces la disolución de las asociaciones gremiales. Lo que no quiere decir que no puedan formar a futuro otra asociación gremial, digamos, pero la sanción de disolverla o hacer una muerte civil a una asociación gremial, yo creo que es bastante fuerte. Esto se hizo en el caso Pollos, en el caso Pollo y en otras asociaciones de transporte urbano, creo. Y bueno, yo creo que en el caso de la acción compensada y una conexión con las multas, yo creo que es importante que el sistema legal establezca que el delator no solo debiera no tener Claro. multas, sino que también estar eximido de cualquier otra sanción, digamos, ¿no? Claro. Nosotros no lo teníamos así. Y ahora lo tenemos un poco así. O sea, pensamos ese tema en el 2016 porque a veces a una empresa le puede costar mucho más caro que le modifiquen Claro. su sistema contractual a que le pongan una multa, digamos. A mí, Pero entonces de nuevo, en Chile sí existe esa inmunidad respecto de las otras sanciones. sí, yo creo que este es un tema que le dimos vuelta y creo que quedó así, que quedó que en el fondo, creo que en el sistema de sanciones, pero tendría que verificarlo, Claro, pero, claro. pero en todo caso, yo creo que independiente de lo que esté en Chile o no, yo creo que eso es lo óptimo. O sea, yo creo que lo óptimo es que el delator esté cubierto de todo tipo de sanciones, porque si no existe el riesgo de una autoridad de querer ganar en las dos puntas, digamos, o sea, conseguir un delator, ¿no? Y después estrujar al delator con alguna sanción que no sean las sanciones que está protegido el Pero programa que de le haga delación. mucho daño. Claro, entonces, para asegurar que no haya esa tentación de la autoridad, ¿no? De estrujar varias veces al delator, yo creo que es sano que impliquen todas las sanciones. Bueno, ya te dije, yo soy partidario de que incluso no tenga que pagar indemnización el delator y que la Ajá. paguen, que la paguen los Los compinches. Yo creo que otros. eso sería muy bueno para el programa de la acción compensada, ¿no? Que es darle más tranquilidad al delator en relación al peor escenario respecto a las infracciones que se le podrían o a las sanciones que se le podrían aplicar. Qué interesante, qué interesante. Bueno,
soy consciente de que nos hemos desfasado un poquito, pero no hemos avanzado mucho. Y faltan un par de temas que los podemos abordar con mucha eficacia. El siguiente segmento hace referencia y admitiendo pues que Chile no es parte de la CAN, como sí pues fue al comienzo, pero no es parte de la CAN. Pero yo quisiera tu opinión sobre el problema de los casos multijurisdiccionales y sobre todo el problema que se le presenta, bueno, también puede presentársele a empresas chilenas que hagan negocios en el Pacto Andino frente a casos que tienen un efecto multijurisdiccional, teniendo en cuenta que en la CAN no hay un programa de delación. Y entonces, pues es un tema que puede ser un desincentivo, como tú decías, importantes empresas multinacionales que de golpe vayan al delatar en cualquiera de nuestros países a generar un problema en Estados Unidos, en Europa o en alguna otra jurisdicción. Y en el caso nuestro más cercano, que la comunidad andina decida armar una investigación cuando se ha delatado en los países miembros y no hay programa de delación en la CAN. ¿Cómo ves tú esa problemática? Horrible. No, horrible. Mira, todas las cosas multijurisdiccionales son muy complicadas. Si todos estos temas son muy complicados, administrarlos es muy complicado. Entonces ahí tienes que tener, bueno, si tienen una cosa, un tribunal, digamos, adicional, ¿no? Adicional al circuito nacional, yo creo que habría que ser muy, muy cuidadoso en rayar la cancha, ¿no? Y eso es muy difícil, rayar la cancha. Yo creo que es casi imposible. Ahora, si logran rayar la cancha, bueno, lo que tiene que haber es mucha armonía en la aplicación de esas reglas, ¿no? Y mucha claridad al sector privado. Pero bueno, nuestros países no se caracterizan por eso, ¿no? Por mucha sutileza en el tema de la aplicación de normas que ya existen y también mucha sutileza en la arquitectura misma, el diseño, ¿no? Y lo otro es que, bueno, tendría que obviamente ser muy simétrica la regulación, ¿no? Y es evidente que si tú tienes un sistema como la CAN, que no tiene delación compensada, que te puede, por ende, infectar una delación compensada que tú hagas en un país determinado. Bueno, es claramente un desincentivo. Además, hubo un caso, nosotros lo conocemos, ¿no? Más tú que yo, digamos, un caso concreto de una experiencia horrible, digamos, que son las experiencias que claramente desincentivan a cualquier empresa transnacional de hacer un acto ciego de confianza, como es la delación, digamos, en vista del relato de ese caso concreto, digamos, en donde se pueden romper temas de confidencialidad, digamos, en fin, hay mucha sutileza en las delaciones compensadas, mucha delicadeza. Y cuando tú, además de tu propio país, de tus propias instituciones, en fin, tienes que lidiar con otro sistema multi países, digamos, que incluye varios países, bueno, el desafío es enorme. Y claramente, bueno, quizás funcione, digamos. Bueno, tú tienes a Europa, pero Europa es mucho más que eso, mucho más que el tema de libre competencia. Pero si funciona, tienes que tener una cuestión muy aceitada, con reglas muy claras, con aplicaciones de esas reglas muy serias. Y bueno, y estar todo el tiempo hablando entre las autoridades nacionales y estas multiautoridades, digamos, para que la cuestión funcione. Yo lo encuentro muy arriesgado, no veo el beneficio, veo más bien puros riesgos. Y bueno, las experiencias pasadas como que han confirmado de que quizá es un ejercicio muy, muy, muy peligroso, ¿no? ¿Y qué recomendaciones dirías tú o sea, además de que la comunidad andina tuviera programa de delación, pero en materia de hacer que se armonicen los sistemas, ¿qué recomendarías tú? No, yo creo que ahí, mira, un curso que yo no me metí en Estados Unidos, pero era de los más sofisticados, era justamente, porque no tenía mucha aplicación para mí, pero era justamente los temas de conflictos de jurisdicción entre estados, cómo se resolvían en Estados Unidos en un gobierno federal, ¿no? Que la problemática es más o menos parecida, ¿no?
y es súper sofisticado. O sea, tú tendrías que pensar ahí las reglas para que no se produjesen estos roces que se pueden producir tan fácilmente, ¿no? En casos tan mediáticos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy difícil hacerlo, pero no sé, yo me encerraría varias semanas a estudiar reglas sensatas que establezcan deslinde entre qué es lo que realmente es nacional y qué es lo que podría ser multinacional, ¿no es cierto? Europa también tiene harta experiencia en eso Sí, y normalmente la Comunidad Europea o Bruselas, en los casos que tienen alguna importancia, los manda a pedir de inmediato, digamos, y claro. los procesa Bruselas, Pero es digamos. que Eh, terrible cuando ya ha habido un caso a nivel nacional donde hubo delatores y después la CAN le da por abrir un caso. Entonces bueno, por el eso, tema pero del non bis in idem, ¿no? claro, bueno, y te refleja no sé, pues te refleja que hay poca sensibilidad, digámoslo así en forma más diplomática, poca sensibilidad en temas tan sofisticados como en hacer que las delaciones compensadas sean atractivas, digamos, y sean, entre comillas, un buen negocio, porque al final, en sorpresas como lo de la CAN, obviamente que uno tendría que pensarlo muchas veces antes de hacer una delación compensada en un Claro. país determinado, digamos, porque te puede rebotar, efectivamente, te puede rebotar en la CAN y en la CAN no tiene formas de protegerte porque no existe un programa de delación compensado, digamos. ¿Te fijas? Ahora, incluso aunque existiera un programa de delación compensada, yo creo que también el enredo es grande, ¿ah? Y tú, el delator yo creo que busca ser protegido, ¿no? Que entender cuál es el régimen de sanciones que puede haber. Pero también el delator busca una cosa, de que este proceso sea rápido y que se sancione al resto de los del cartel lo más rápido posible, porque si no, esto va a ser igual una pesadilla. Sí, aquí hay una cuestión que yo creo que tenemos muy poca conciencia en Latinoamérica, que es el proceso es una sanción. La Sí, sentencia es claro. una sanción, pero el proceso es una sanción. Entonces, y la autoridad tiene que saber eso y tiene que ser diligente, rápida, digamos, no perder tiempo, porque el tiempo vale frente al mundo, el tiempo tiene un costo, Claro, la, digamos. la, la empresa quiere que el asunto quede en el pasado, o sea, ya salimos de esto. Y si dura años y años y ahora un golpe nuevo en la CANIO frente a todo lo que se ha sufrido, pues va a ser terrible. Muy bien, ya entrando en la última sección, son unos temas pequeños y muy puntuales. Quisiera preguntarte cuál es el tratamiento que le da Chile al tema del instigador o promotor de la conducta. Si hay promotor de la conducta en Chile y si puede acceder a los beneficios por colaboración. Ya. Mira, este es un tema súper relevante bueno, lo hemos estudiado bastante porque justamente a propósito del caso Tissue, y aquí tú muestras un poco las sensibilidades distintas a propósito de la relación compensada, los que entienden el mecanismo, que es básicamente el circuito de la libre competencia, ¿no? Y los tribunales superiores, en el caso chileno la Corte Suprema. Mira, en corto, la, esto se discutió en el caso Tissue, ¿ya? Y básicamente el segundo, que también era delator, que esta empresa sueca, SCA, estableció Cancela. ¿cómo? ¿Cancela? Era, SCA, ese sea, sí. sí, ya. Entonces ellos establecieron de que, de que el organizador del cartel había sido CMPC, o sea, la empresa chilena, y además que ellos habían sido coaccionados, ¿ya? Y el sistema chileno se requieren dos requisitos, o sea, se requieren que a ver, en el sistema chileno, quien otorga la delación compensada es la Fiscalía Nacional Económica, pero la Fiscalía Nacional Económica, y lo otorga de manera administrativa, a través de una resolución administrativa, pero la Fiscalía Nacional Económica no puede saber si ha sido el organizador y el coaccionador. ¿Por qué no puede saber? Porque cuando otorga la delación compensada, no puede darse vuelta y empezar a hacer la investigación en base a los hechos de la delación compensada, porque el otro se va a dar cuenta inmediatamente, digamos, de que hubo una delación compensada, ¿no? Entonces, lo que Claro. tiene que hacer la fiscalía es
otorgar la delación compensada solo en base a los antecedentes que le muestra el delator, que tienen que ser suficientes, digamos, y que tienen que comprobar que efectivamente hubo una infracción y entregar antecedentes fácticos, ¿ya? Pero no puede testear o revisar si efectivamente hubo una coacción. Entonces la ley chilena es sabia en eso, en que hay una forma de perforar la delación compensada, una sola forma. Y la única forma es que el tribunal determine que el delator fue el organizador y además coaccionó al resto a participar en la delación, en el cartel, ¿ya? Entonces, el tribunal, a mi juicio, en forma un poco equivocada, para tratar de blindar más la delación compensada, limitó el concepto de coacción y lo limitó casi a violencia física. Claro, claro. Ya, Sí. no lo dice así, lo dice bien, está bien dicho, pero habla de, creo que, violencia inminente, física o psicológica, pero de gran entidad, ¿ya? Claro, Entonces, claro. Para hacer difícil el concepto, ¿no? es difícil, claro, pero básicamente es que te amenazaran de muerte o una cosa parecida, ¿no? Una cosa más como Claro. de cartel de droga, más o menos, ¿no? Y los carteles de libre competencia no son así, ese tipo de No, amenazas son de cuello blanco, claro. claro, es más elegante, no te amenazan de muerte, ¿no? Entonces, la Corte Suprema, y esta era la primera vez que se discutía esto pasó hace un año atrás, la Corte Suprema no le gustó esta definición, la encontró demasiado restringida. Yo creo que además el Tribunal de Libre Competencia se equivocó porque no la necesitaba. Porque si tú veías los hechos de ese caso, claramente con una interpretación o con un concepto más amplio, de igual forma no ibas a perforar la delación compensada. Entonces, fueron poco estratégicos los del tribunal. Y la Corte Suprema, entonces, dijo, aquí que me han dicho, yo sé lo que es coacción, el Tribunal de Libre Competencia no sabe, coacción es un concepto romano, antiguo, que además Claro. tiene claramente coacción y fuerza, tiene expresión en el derecho civil, tiene expresión en el derecho penal, digamos. Claro, Y claro. entonces la Corte Suprema se sintió con oxígeno, y con espaldas grandes, digamos, dijo, bueno, esta es mi oportunidad, y le pegó un palo, digamos, al Tribunal de Libre Competencia, básicamente diciéndole, mire, no, pues dice, la coacción es básicamente una cosa inminente en relación a una situación muy compleja desde el punto de vista económico. Y la Suprema hizo algo que se equivocó, y se equivocó más que el tribunal a mi juicio, porque se fue para el otro lado, ¿no? ¿Y por qué? Porque en un cartel, cualquiera que conoce cómo funcionan los carteles, uno sabe que, así como en el matrimonio, uno no lo desea, pero puede ocurrir que haya ciertas amenazas de término del matrimonio, en el cartel también hay amenaza de término del cartel, y la amenaza clara es decir, mira, vamos a terminar el cartel si tú no te disciplinas, y lo que vamos a hacer es que te vamos a reventar en el mercado, digamos, porque Claro. si es la empresa más grande, yo tengo espalda, entonces voy a bajar el precio a un punto de equilibrio en donde va a ser insostenible para ti en el mediano plazo y te voy a hacer desaparecer, digamos, ¿no? ¿Te fijas? Me va a costar caro, eso sí, pero bueno, me voy a dar el gusto, digamos, en la medida que tú no estás disciplinado en tu cartel. Entonces, la Corte Suprema, en el voto mayoritario, porque hay un voto minoritario que dice que no es así, que está mal, pero básicamente dice una amenaza de quiebra es una coacción. Claro. Y votó la coacción, votó la delación compensada del CMPC, pero hizo una cosa que es muy inteligente, que nosotros habíamos precavido y presentamos un informe en Derecho como Fiscalía para que eso no ocurriera. Que el hecho que votara, esto es primera vez que se votaba una delación compensada, el hecho que votara la delación compensada el primero, no hizo que el segundo, que era SCA, quien estaba argumentando que había habido coacción, quedara a su vez sin sanción. Entonces, porque ahí sí que habría sido el baile a futuro de siempre jugar al tema de la coacción. Entonces, perdió CMPC, pero no ganó SCA. Y SCA tuvo que pagar, y ahí te das cuenta que las Cortes Supremas son sofisticadas, digamos, y que también están pensando en términos de incentivo. Porque entonces SCA tuvo que seguir pagando los 20 millones de dólares, y en cambio CMPC no le pusieron 30 millones de dólares, sino que le pusieron 20 millones de dólares. Entonces, le votaron la delación compensada, pero no le pusieron el monto máximo que le podrían haber impuesto. Es como que si hubiera sido el segundo delator. ¿Te fijas? Entonces, Ya. le hizo
le hizo unos guiños la Corte Suprema de manera de no desincentivar en forma tan grande el programa de dación compensada y tampoco perjudicar a CMPC de una manera más grande, y jurídicamente podría haberlo hecho de esa forma. Pero CMPC inicialmente ante el tribunal había recibido inmunidad total. CMPC había recibido inmunidad total ante el tribunal, pero esa inmunidad siempre está sujeta a la revisión de la Corte Suprema. De la Corte. Y ahí lo reversaron, digamos, lo reversaron parcialmente. Y ahí perforaron la delación compensada. La perforaron por la razón legal. Y la razón legal es que no valen las delaciones compensadas cuando quien se delata es el organizador y además coacciona al resto. Que es una fórmula, oye, en Estados Unidos también está y en Europa también, digamos. El problema es, hay países que no la tienen. Creo que Brasil, Italia, quitaron esa ventana para perforar. Pero los países la tienen. Lo que pasa es que la sofisticación es cómo los jueces la van aplicando y la hacen tan restrictiva que la delación compensada sigue con buena salud. En el caso chileno, esta fue la primera experiencia, pero además esta experiencia es muy circunscrita porque es muy raro que pase eso cuando existen carteles de más de 2 personas y cuando, en el caso como ocurrió, esas 2 personas estaban bajo delación compensada. Cuando no ocurre eso, es mucho más difícil que exista esa defensa de coacción. ¿Te fijas? Pero porque de todos modos un caso muy duro para la delación, ¿cierto? Porque... Sí. No, un caso duro para la delación. Pero yo creo que es bien circunscrito a los hechos concretos de ese caso. ¿Te fijas? Porque en la práctica, cuando tú tienes más de 2, en Chile se admiten 2 delaciones compensadas, no más. Pero cuando tienes más de 2, es muy difícil que el tercero, el cuarto o el quinto argumente coacción. Entonces, normalmente se va a defender diciendo que no hubo cartel. ¿Te fijas? Claro. Entonces, es una situación que ocurre bien de laboratorio, que ocurre cuando son 2 las empresas y las 2 tienen delación compensada. Ya. Muy bien. Y ya con 2 preguntitas que creo que son relativamente cortas. ¿Cuál es el tratamiento que se da en Chile al caso en el que una persona se presenta a la delación, pero no le firman el acuerdo o por alguna razón él se retira? ¿Qué pasa con la información? No existe. No existe. Y eso hay que ser muy estricto en eso, porque si no, claramente... y fíjate que hay una investigación que publicaba en SECUA reciente, en donde muestra todos los casos, y no eran pocos, era un porcentaje importante de los casos que se presentaron a delación compensada no fueron acogidos. Esos casos no existen. No existen. Esos papeles no existen, se devuelven. Los devuelven, no los van a tener en cuenta para nada. No, es que no solo no lo pueden tener en cuenta, no existió. Ese equipo que trabajó en esa delación compensada no puede volver a ver ese mercado durante un buen tiempo. Y no participará en la investigación. No, jamás. Listo. No, jamás, no existe, no existe. Es una respuesta muy tajante. En Colombia eso es un problema grave. O sea, mira, Alfonso, no solo no existe, sino que yo consideraría que es una gravísima infracción a tu deber de confidencialidad como abogado, no como autoridad, como abogado, el hecho de revelar de alguna forma que existió una solicitud, y en el caso de la Fiscalía ahí me tocó ver alegatos en relación con partes que habían presentado delación compensada, pero que después no habían retirado la delación compensada o no se había acogido su delación compensada y había que litigar con ellos como que si no hubiese existido esa solicitud de delación compensada, y el equipo que litigaba eso no sabía que había habido una delación compensada. Ya. Para evitar cualquier tentación de que se le escapara diciendo, oiga, pero ¿cómo? Él está diciendo que es libre y que es sano como un yogur, pero ¿cómo puede ser si presentó una solicitud de delación compensada? Yo consideraría que eso
es una causal para investigarte en el colegio de abogados, digamos, porque tú Claro. estás incumpliendo tu deber de confidencialidad. Yo creo que además la delación se da dentro de un contexto de una negociación, entonces es parecido a la información que tú obtienes en una negociación fallida. No existió, no puede haber existido. Vale. Buenísima esa respuesta, me parece interesantísimo. La última pregunta de esta entrevista es si en Chile el programa de delación puede servir para conductas que no sean cartel o que no sean acuerdo. Si, por ejemplo, un acuerdo vertical puede tener delación o un tema de abuso de la posición dominante o alguna conducta unilateral puede tener delación. No. Solamente cartel. Solamente cartel. Y además te agrego otra cosa, que las facultades intrusivas, la de allanamiento, la de interceptación telefónica, en Chile solo a propósito de cartel y no de abuso de posición dominante. En el caso de Chile, y en el caso de Chile también, todas las medidas intrusivas, los allanamientos, son con doble autorización. Autorización del Tribunal de Libre Competencia a través de una presentación por escrito y después autorización de un ministro de Corte de Apelaciones. O sea, la Fiscalía Nacional Económica nunca allana o adopta alguna facultad intrusiva como pedir registros telefónicos o interceptar conversaciones telefónicas si no es con una resolución judicial doble. Ya, muy garantista, muy garantista. Muy bien, y ya pues hemos llegado al final. Solamente me resta pues además del agradecimiento y las disculpas porque resultó un poquito más extenso de lo que yo había prometido, pero interesantísimo para nosotros y estoy seguro para todos los que nos van a observar. Quisiera saber si tú tienes alguna idea o propuesta para el mejoramiento de la institución del programa de delación para Chile y para Latinoamérica. No, mira, yo para Chile, yo lo que te decía, o sea, yo dejéle más tiempo a la ley que germine, digamos, y que se vean los frutos. Tú no puedes pretender, digamos, cosechar lo que recién sembraste, digamos. Esa ansiedad tan latinoamericana hay que posponerla y las instituciones demoran tiempo, los cambios legales demoran tiempo en arraigarse, en enraizarse y entonces pídele frutos después de un tiempo. Para Latinoamérica, mira, yo creo que hay una palabra mágica en la delación compensada y yo creo que es la delación compensada anda bien, vuela, es un instrumento muy, muy eficiente, muy efectivo, pero requiere una palabra que en nuestras tierras a veces falta, que se llama confianza. La delación compensada requiere mucha confianza entre la autoridad y el delator. Requiere mucha confianza entre la autoridad y los organismos políticos, porque frente a esto ven un caso de llegar y abrazarse porque hay una confesión de por medio. Requiere mucha confianza también del órgano persecutor penal, en que no se involucre en la medida que no tiene por qué involucrarse y que espere su momento. Y requiere también, bueno, mucha confianza en toda la institucionalidad, digamos, que no exista abono para teorías conspirativas. Y bueno, y en ese sentido no es raro que la delación compensada haya tomado tanta fuerza en el mundo anglosajón, digamos, en contraste con la región nuestra, digamos. Claro. Y la confianza parte por la autoridad en que, algo ya hablamos de esto, en que muchas cosas de las que hace la autoridad tiene que hacerlo en forma responsable, en forma seria. La autoridad tiene que ser predecible, tiene que tener una guía que se cumpla a rajatabla. Eh, la autoridad no puede cambiar los criterios, tiene que tener formalidad, la autoridad tiene que tener carácter y tomar decisiones cuando tenga que tomarlo y encerrarse en eso. Mira, hay una cuestión que cuando recién estalló el caso de Tissue, ¿verdad? Y la gente nunca me entendió. Yo hice una entrevista cuando salió el requerimiento y el titular, y nadie entendió, y los políticos quedaron muy impresionados, era: tenemos que agradecerle al delator.
Ese era el titular de mi entrevista. Y era completamente antipopulista, ¿te fijas? Pero era en el peor minuto del delator. Yo le estaba diciendo, tenemos que agradecerle al delator. Y sin el delator no habríamos llegado a ver los píxeles de la fotografía que estamos viendo ahora, ¿no? Y habría sido casi imposible, nos habríamos demorado años y quizás hubiéramos perdido en ese litigio. Y sin el delator, nosotros, los otros empresarios no se darían cuenta de lo que es el cartel, que hay que evitarlo, digamos, el riesgo que hay en ese delate. Entonces tenemos que agradecerle al delator. Mientras, bueno, todos estaban tirándole piedras, digamos, como de forma bíblica, porque era fácil tirarle piedras. Y entonces yo creo que eso, por el lado de las mismas empresas que se pudiesen delatar, es muy importante que vean una autoridad, como decimos acá en Chile, muy camiseteados, o sea, muy compenetrados con el tema de los incentivos para la delación compensada. Muy bien. Bueno, no, muchísimas gracias por todas estas explicaciones. Ha sido realmente interesantísimo para nosotros y pues te agradecemos y sabemos que estás muy ocupado hoy en otros asuntos académicos, así que tengas un buen día y espero verte en Colombia muy pronto para el lanzamiento de la participación del SEDEC dentro del proyecto del SECO. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Alfonso. Y bueno, como siempre, tienes muy buenas preguntas y bueno, yo no sé si las respuestas han sido igual de buenas que las preguntas, pero fantástico. por lo menos la intención de tratar de responder. Muy bueno tu cuestionario y claramente, bueno, se nota que tienes mucha experiencia académica y profesional en estos temas, así que te felicito y bueno,